Se suponía que sería solo otra patrulla de guerra, hasta que el submarino desapareció sin dejar rastro. Durante décadas, el U-455 permaneció oculto bajo las olas, su destino convertido en un misterio tragado por el mar. Entonces, unos buzos se toparon con algo escalofriante: el Pecio, perfectamente conservado, con su tripulación aún sellada en su interior. Este descubrimiento inquietante frente a las costas de Italia levantó preguntas que la historia apenas pudo responder. ¿Qué ocurrió en esos últimos segundos? ¿Por qué nadie pudo escapar? ¿Y cómo terminó el submarino descansando de punta en el lecho marino? Hoy nos sumergimos bajo la superficie para descubrir la sobrecogedora historia del U-455, un submarino congelado en el tiempo, una tripulación perdida en las profundidades y un misterio que aún resuena en el silencio del mar. Para comenzar, los submarinos tipo 6C fueron la columna vertebral de la Kriegsmarine. Más pequeños que los submarinos de flota, pero ágiles y relativamente rápidos en superficie, llevaban 5 tubos lanzatorpedos, 4 en la proa y 1 en la popa. Los primeros modelos montaban un cañón de cubierta de 8,8 centímetros para combates en superficie, aunque muchos lo perdieron más adelante en la guerra en favor de armamento antiaéreo. Diseñados para patrullas ofensivas y tácticas de manadas de lobos, los B sufrieron con el cambio de rumbo de la guerra, ya que para 1943 a 1944 la guerra antisubmarina aliada, con patrullas aéreas, sonar y escoltas de convoyes, volvió sus misiones exponencialmente más peligrosas. Muchos barcos se perdieron sin supervivientes y sus últimos momentos se reconstruyeron después a partir de fragmentos de evidencia, bitácoras y pecios en el fondo del mar. El U-455 fue un tipo Seychelles comisionado en agosto de 1941 que realizó servicio activo en el Atlántico y el Mediterráneo en 10 patrullas, hundiendo 3 barcos mercantes con un total de casi 17.685 toneladas de registro bruto, comandado sucesivamente por el Kapitänleutnant Hans Heinrich Giesler y luego por el Kapitänleutnant Hans Martin Scheibe. Operó desde bases como Saint-Nazaire y más tarde desde puertos del Mediterráneo, cuando las operaciones alemanas se desplazaron hacia el sur para interceptar las líneas de suministro aliadas. Para comienzos de 1944, el Mediterráneo se había convertido en un terreno de caza mortal. La cobertura aérea aliada y las fuerzas de escolta eran implacables. El U-455 partió en lo que sería su última patrulla el 22 de febrero de 1944, asignado al cada vez más peligroso mar de Liguria y a los accesos a puertos italianos donde operaban convoyes y buques de guerra aliados. Tras meses de servicio, sus transmisiones de radio cesaron y fue oficialmente listado como desaparecido en abril de 1944. Los informes aliados y las bitácoras alemanas de patrullas ofrecen solo un mosaico fragmentado de aquella primavera de 1944. Los escoltas y aviones aliados realizaban intensas patrullas en las rutas de suministro hacia el sur de Francia e Italia. Los ataques con cargas de profundidad y los grupos cazadores hundieron muchos U-boats en este periodo. Para el U-455, ningún testigo sobreviviente ni registro de a bordo detalló un ataque que explique concluyentemente su pérdida. La ausencia de señales y la repentina interrupción del tráfico radial sugerían un daño catastrófico. Podría haber sido un ataque directo, una mina o una falla mecánica seguida de implosión en profundidad, destinos comunes para los submarinistas de la época. Las especulaciones llenaron los vacíos. Algunos analistas navales de la posguerra sugirieron un ataque con cargas de profundidad. Otros propusieron una detonación accidental o una colisión. Pero sin el Pecio, los historiadores solo contaban con causas probables, no certezas.
Esa falta de cierre convirtió al U-455 en una de las muchas pérdidas misteriosas que simbolizaban las víctimas ocultas de la guerra. Hombres tragados sin registro, familias dejadas con preguntas sin respuesta. Décadas después de la guerra, en el verano de 2008, un equipo de buzos y arqueólogos marinos localizó un submarino alemán intacto frente a las costas de Italia, cerca de Génova, a unos 120 a 130 metros de profundidad, casi en posición vertical en el sedimento. El pecio fue identificado como el U-455 gracias a marcas en el casco, rasgos de construcción consistentes con los tipo Vis y su posición geográfica respecto a los registros de guerra. El arqueólogo marino Lorenzo del Veneciano y su equipo documentaron el lugar con fotografías y sonar, observando la inusual postura del barco, apuntando hacia arriba en un ángulo de 45 grados. La proa estaba clavada en el fondo marino, la popa elevada, el casco en gran parte intacto con las escotillas cerradas. Una disposición que implicaba un descenso repentino, no un abandono gradual. Por fuera, la estructura del U-455 mostraba daños limitados de combate. La torre de mando y el área del periscopio eran reconocibles. Los tubos lanzatorpedos y accesorios externos estaban intactos, y la orientación del barco sugería un descenso rápido e incontrolado. Durante el estudio submarino, los buzos observaron que aproximadamente 10 metros de la popa faltaban. Esta ausencia sugiere una poderosa explosión que destruyó la sección trasera del navío. El patrón de daños apuntaba a un evento súbito y violento, no a un deterioro gradual. El responsable de encuestas arqueológicas submarinas en Italia reportó otro hallazgo crucial cerca del pecio, un objeto sospechoso, semejante a una mina naval. Su proximidad sugiere que el U-455 pudo haber chocado contra ella, provocando la explosión que destruyó la popa y lo hundió hasta el fondo. En el interior, los arqueólogos observaron escotillas cerradas y equipos en su lugar, sin signos de evacuación. Se informó que objetos personales y uniformes permanecían donde estaban al momento de la pérdida. Los investigadores recurrieron a los registros de guerra para contrastar lo hallado con acciones aliadas documentadas. Los archivos navales muestran intensas operaciones antisubmarinas en el mar de Liguria en la primavera de 1944, y algunos escoltas reportaron ataques a contactos de sonar. Sin embargo, vincular un ataque específico al U-455 seguía siendo problemático. Tampoco hubo registros aliados ni testimonios de submarinistas alemanes que ofrecieran un relato directo de los últimos minutos del U-455. Los relatos de sobrevivientes de otros barcos mostraban lo rápido que incendios en baterías o inundaciones podían incapacitar a las tripulaciones, cómo las cargas de profundidad podían dañar sistemas sin hundir de inmediato un submarino y cómo escapar solía ser imposible. Esos relatos daban plausibilidad a la evidencia del pecio, que la tripulación del U-455 quedó atrapada por una catástrofe repentina, no por un combate prolongado en superficie. Encontrar un submarino con su tripulación en su interior exige una respuesta ética de buzos, investigadores y público. La práctica internacional considera los buques de guerra hundidos con restos humanos como tumbas de guerra. Eso implica que deben ser respetados y no perturbados, tanto legal como moralmente. Los buzos que hallan estos sitios los documentan pero evitan acciones intrusivas. Fotografías y estudios ayudan a la historia sin violar la dignidad de los muertos. El impulso de recuperar objetos o responder preguntas pendientes debe equilibrarse con los derechos de los fallecidos y sus familias.
El testimonio silencioso de un pecio sellado puede ser más poderoso que cualquier objeto recuperado, precisamente porque conserva el último momento intacto, una verdad congelada que los vivos pueden contemplar sin profanar a los muertos. La historia del U-455 atrae atención porque combina tres elementos potentes: el misterio de la desaparición, la imagen sobrecogedora de personas preservadas en su lugar y los límites tecnológicos de la guerra del siglo XX que hicieron posibles finales tan abruptos. Los submarinos perdidos son dramáticos. Desaparecen bajo la superficie mostrando cómo la guerra produce pérdidas súbitas y ocultas. Encontrar un pecio con sus ocupantes dentro intensifica ese drama al ofrecer un punto final tangible y visible a una vida en el mar. Además, estos descubrimientos invitan a reflexionar sobre las realidades más amplias de la guerra, las condiciones claustrofóbicas a bordo, los riesgos tecnológicos de la propulsión diésel eléctrica y del manejo de torpedos, y las apuestas personales de jóvenes lanzados a la guerra total. El pecio del U-455 se convierte en un espejo de estos temas, un solo casco que cuenta una historia mayor sobre riesgo, deber y los costos del conflicto. El último capítulo del U-455 es una mezcla de hechos concretos y preguntas persistentes. Su carrera, su misteriosa pérdida en abril de 1944 y su posterior hallazgo frente a Génova en posición de proa hacia abajo forman la base documentada de la historia. El resto, las posibles causas, los últimos momentos de la tripulación y el significado moral de un pecio sellado, sigue siendo interpretativo, moldeado por la evidencia, la ética y la necesidad humana de recordar. Hoy el pecio permanece en silencio, un centinela de las decisiones de guerra y un recordatorio de que bajo las olas reposan incontables historias que merecen respeto y atención sobria. Ahora, ¿qué opinas de este submarino de la Segunda Guerra Mundial encontrado con su tripulación aún en su interior? Compártelo con nosotros en los comentarios. Y si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más contenido interesante.